analista constitucional, conocedor del derecho, también él es profesor de universidades, que bien conoce de la materia, la problemática del derecho en la función judicial, y qué gusto tenerlo, doctor Rafael Ollarte, acá. Agradecerle una vez más por usted siempre estar dispuesto a dar luces a la ciudadanía, y qué mejor en este caso que va a seguir sonando y está sonando porque hay algún tiempo que vamos a estar tratando este tema de la señora vicepresidenta de la República. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Carlos Luis Almeida le saluda. Doctor, quisiera comenzar esta entrevista preguntándole, hay voces de nosotros los colegas abogados que dicen que existe inmunidad presidencial. ¿En qué parte de pronto dice en la Constitución inmunidad presidencial? Lo que sí conocemos que hay en el 128, inmunidad parlamentaria, pero no entendemos cómo se va a configurar este procedimiento en contra de la señora vicepresidenta de la República. Doctor Ollarte, muy buenos días. Usted tiene la palabra. Buenos días, un placer estar con usted, con todos los amigos de Unión Radio. Para mí es un privilegio. Sí, efectivamente existe la inmunidad presidencial y vicepresidencial, que es distinta a la parlamentaria. Ok. En Ecuador tiene varios funcionarios inmunes. En el caso del presidente y vicepresidente de la República, son propiamente inmunidades, es decir, para procesarles penalmente se requiere de autorización parlamentaria. Es decir, si no hay la autorización parlamentaria, no se le puede procesar ni al presidente ni al vicepresidente de la República. Y para otorgar esa autorización se requiere del voto conforme de las 2/3 del total de integrantes del órgano legislativo. Es decir, es una votación bastante alta la que se exige, que de hecho es la misma votación que se exige para destituirle al presidente o vicepresidente en juicio político, o para declarar el abandono, o para otras figuras. Es decir, es la votación más alta que se tiene en Ecuador. ¿Qué ocurre en este caso? La Fiscalía General del Estado ha concluido la fase de investigación previa al hijo de la vicepresidente Abad por el llamado caso Nene que le han puesto. No sé qué le ponen los nombres a los casos, pero es el caso Nene. Así le han llamado. Bueno, entonces, concluida la investigación, la Fiscalía ha decidido formular cargos. Y ha decidido formular cargos no solamente contra el hijo de la vicepresidenta Abad, sino contra la vicepresidenta Abad, ya no por el delito que comenzó siendo investigado, que era el de oferta de tráfico de influencias. La Fiscalía ha concluido que no se trata de simplemente de una oferta de tráfico de influencias, sino que se trataría de un caso de concusión. Entonces, para que haya la audiencia de formulación de cargos, para señalar ese día y hora, ¿qué tiene que hacer el juez del fuero, que es un juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia? Conforme al artículo 111 de la Ley de la Función Legislativa, tiene que solicitar a la Asamblea Nacional la autorización de enjuiciamiento penal de la vicepresidente Abad. Si es que le concede, comencemos, si es que no le concede, si es que no se logran las 2/3 de los votos conformes para autorizar, no será posible el procesamiento de la vicepresidenta Abad hasta que deje de ser vicepresidente, es decir, hasta el 25 de mayo. El día 25 de mayo de 2025, la señora Abad dejará de ser vicepresidente de la República y dejará de gozar de esta inmunidad vicepresidencial, y se le podrá procesar siempre y cuando naturalmente el delito no está prescrito, que de hecho no lo estaría en ese momento. Hubo un Doctor, cortísimo tiempo, entre la reforma constitucional de 1997 y la constitución del 98, que se establecía que el tiempo de inmunidad interrumpe la prescripción. Eso los políticos lo eliminaron rapidito, rapidito. Entonces, lamentablemente todos los tiempos que corren respecto de esta clase son prescriptibles, pero hay delitos que no prescriben, entre otros el de concusión. Entonces no habría dificultades para procesarle posteriormente, pero seguiría siendo vicepresidente. En el caso de que autorice el enjuiciamiento penal, seguiría siendo vicepresidente, por si acaso. Es decir, usted puede procesarle
a un vicepresidente. E incluso le puede imponer medidas cautelares reales. Recordemos el caso del señor Glass. Hacia allá El señor iba. Glass era el primer vicepresidente que tuvo Lenín Moreno. Lenín Moreno tiene el récord de vicepresidentes. Recordemos que comenzamos con Glass, seguimos con Vicuña, que también salió del cargo por irregularidades, luego tuvimos a Sonnenholzer, que renunció para que presentar una candidatura que no presentó, y finalmente le tuvimos una señora que creo que era de apellido Muñoz, que ya ni me acuerdo, la cuarta vicepresidente que tuvo Lenín Moreno. Entonces ocurría lo mismo, es decir, la vicepresidenta seguiría siendo vicepresidente mientras le procesan, pero si se dictan medidas cautelares de carácter personal, habría una ausencia temporal de la vicepresidenta Abad por 3 meses. Concluidos los 3 meses, se transforma en ausencia definitiva y ahí sí el presidente tiene que mandar la terna a la asamblea para que le designen un vicepresidente que culminará el periodo. Doctor Ollarte, entonces con lo que usted está explicando claramente, esas son las tres vías. El enjuiciamiento penal a la señora vicepresidenta Abad, supeditado al permiso de la Asamblea Nacional. También luego de que modificaron el tipo penal de tráfico de influencia, se configura entonces una posibilidad, de acuerdo al 129, literal 2, por concusión, juicio político, y también una medida de arresto, de prisión preventiva, por ejemplo, y que se pueda dar la posibilidad de que ella se encuentre imposibilitada durante algún tiempo en el cargo y entra por el nuevo vicepresidente, me refiero, entraría por la terna que enviaría el presidente de la República. ¿Es correcto? Y temporalmente sería el ministro designado. O sea, en el caso de que falte el presidente de la República y falte temporalmente el vicepresidente de la República, tendría que suplir el ministro de Estado designado. Que en el orden de designación que se establece en un decreto muy antiguo ya, que creo que era del presidente Noboa Bejarano, no recuerdo, pero tiene Gustavo muchos Noboa años, Bejarano. 30 años de economía. El ministro de Estado que subrogaría en la vicepresidencia sería primero el de gobierno, luego el de defensa, luego el de relaciones exteriores, ya en el cuarto lugar no me acuerdo qué es. Entonces, en primer lugar, tendría que ser entonces el ministro de gobierno, porque ¿quién es el ministro de gobierno? Me fue como este hombre que no asoma por ninguna parte, uno ya se olvida. Qué buenos ejercicios, gimnasias mentales. Que es increíble que tengamos un ministro, porque uno se tentaría a decir que es la ministra Palencia. Bueno, veamos. 7:47 minutos, estamos con el doctor Rafael Ollarte. Pero si la idea es, que es lo que estoy viendo, lamentablemente es así, porque así somos nosotros, así somos los ecuatorianos. Ponemos a la gente en un pedestal, luego la tiramos a la quinta paila del infierno, luego la sacamos de la quinta parte del infierno, la volvemos a subir a los cielos, luego la dejamos más o menos terrestre. Así somos nosotros. La vicepresidenta Abad fue la niña mimada de la prensa, pues durante un buen rato, cuando la prensa se le comenzó a lanzar encima al presidente Noboa. Incluso veíamos algunos comentarios irresponsables, ciertamente, porque hay que ser poco queredor del país para decir, a mí no me gusta la vicepresidente, pero solo por verle la cara a Noboa, quisiera que ella sea vicepresidente. Eso es no quererle a la patria nomás, ¿ya? Es decir, ¿qué problemas tendrás vos en tu casa que quieres hacerle un daño así al país simplemente porque quieres que Daniel Noboa se sienta mal? Yo no quiero que Daniel Noboa se sienta mal ni se sienta bien, quiero que ejerza la presidencia. Pero aquí la idea estoy viendo en estos días en que la vicepresidenta Abad la hemos subido al pedestal de la víctima que está en Israel, pobrecita, a la quinta paila del infierno porque no le pudo contestar a Lenin Artieda derechamente de que ella no le otorgaría el indulto a Correa. Y encima cuando la señora Paola Cabezas, asambleísta correísta, dice que ellos apoyan a la señora Abad, más sospechas todavía. Entonces ahora la señora Abad la hemos sacado del podio en el cual la teníamos y la estamos metiendo en un cráter de un volcán ahí para que se queme. Entonces estamos buscando las fórmulas para que la señora no sea la que le reemplace a Noboa. Porque ¿qué ocurrió? Tengamos en cuenta esto. ¿Usted recuerda que el presidente Correa en el 2009 sí. fue presidente candidato? Sí. ¿Usted recuerda que en el 2013 Correa también fue presidente candidato?
Sí, ¿Y por qué? Alguien dirá, ¿por qué? Aunque la gente en el Ecuador tiene una memoria deleznable, ¿no? Porque yo he visto a los señores correístas, decir, ¿cómo es posible que un presidente de la República sea a la vez candidato? Oye, tu memoria no te da ni para recordarte que tu presidente, por el cual tú votabas y dabas la vida y algo más, a tus hijos también le dabas al señor Correa, él fue presidente candidato. ¿Y por qué era así? Porque la licencia para los casos de esa ella reelección iba. se elimina en la Constitución de Montecristi. Eso estaba previsto en la Constitución del 98 y en la Constitución del 2008 se eliminó la licencia para ser candidato a la reelección. ¿Ya? ¿Cuándo se vuelve a reintroducir esto? En el 2020, pero no en la Constitución, sino en la ley. O sea, ni siquiera se dieron la molestia de reformar la Constitución, sino que lo metieron así por debajito en la ley electoral. Yo siempre opiné, y por si acaso no lo digo por el señor Daniel Novoa, porque esto ya lo puse en una edición de uno de los libros de Constitucional en el año 2021, que esto, en el año 2021 el señor Daniel Novoa no estaba ni candidato a nada, así es que tal vez en su casa candidato a algo, al hijo más querido, no sé, pero señor no estaba en este mundo de la política. ¿No? Tal vez como un asambleísta no muy, A ver, no, no, doctor. no, 2023. Pero bueno, en todo caso, esa era una reforma irregular. Entonces ahora estamos viendo cómo la sacamos de encima. Opción uno, dicen algunos, el juicio político ahora por concusión. Usted no requiere de una acusación fiscal para hacer un juicio político por concusión, Así pero hay es. uno, ¿ya? El abandono del cargo, dicen otros. Pero en ambos casos, abandono y juicio político son 2/3 que requieres. Es decir, el correísmo se basta solito para vetar esa posibilidad, para impedir esa posibilidad. Entonces, pero además en el caso del abandono requieres, el caso del juicio político, un dictamen de la Corte señalando de si la acusación se corresponde al tipo penal concusión en este caso. Que si hay la acusación fiscal no habría mayor dificultad. En el caso del abandono, en cambio, la Corte no es que te dice, sí, lo que usted me está diciendo equivale a abandono. La Corte Constitucional tiene que comprobar la existencia de Así abandono. es. En ambos casos, con 6 votos de 9, es decir, es una votación bastante alta en la Constitucional. Si usted supera esa votación, va a la Asamblea y requiere 2/3, bastante alto sacarse a un vicepresidente de la República. Y la tercera, que creo que están viendo como una fórmula de atajo, es el procesamiento penal. Pero para el procesamiento penal también requieres 2/3, pues para autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Abad. No se le podrá formular los cargos a la vicepresidenta Abad mientras sea vicepresidente, es decir, hasta el 25 de mayo del próximo año, mientras la Asamblea Nacional no le autorice con 2/3 el procesamiento penal, su procesamiento penal. Si autoriza ese procesamiento penal, incluso podría seguir siendo vicepresidente, salvo que se dicten medidas cautelares de carácter personal, como la prisión preventiva, que le impida ejercer el cargo vicepresidencial, caso en el cual habrá una ausencia temporal por 3 meses, que se tornará definitiva en ese concluido ese periodo. ¿Cómo le pasó a Glass? Recuerde que a Glass le pasó esto. Glass era vicepresidente, se autorizó el enjuiciamiento penal del señor Glass, eh, y luego se dictó auto de prisión preventiva en contra del señor Glass, estuvo preso el señor Glass, y pasaron los 3 meses, de pleno derecho dejó de ser vicepresidente, y el señor Lenín Moreno envió su terna, proponiéndole en primer lugar a la señora Vicuña, que tardó muy poco también en caer en desgracia. Eso se los digo a los que andan buscando el poder. Caer en desgracia en el Ecuador no es tan difícil. Doctor Rafael Ollarte, dos preguntas rapiditas. La primera, ¿en qué parte a nivel constitucional entiendo yo está la inmunidad presidencial? Y la segunda, ¿el presidente tiene o no tiene que pedir permiso, licencia para terciar un nuevo periodo que no es reelección? Muchas gracias, doctor. A ver, primero, yo creo que, le insisto, esa reforma legal fue irregular. Segundo, tenemos un dictamen del 2009 que algunos decían que era hecho a la justa medida de Rafael Correa. El tema de que cuando tú eres producto de una muerte cruzada o cuando siendo presidente haces una muerte cruzada y te presentas a las elecciones para completar el periodo, no son casos de reelección. Yo debo coincidir con lo que dijo la Corte Cervecera, así le llamábamos a esa corte, ya sabe por qué razones, que en Sí. una corte, si bien una corte sumisa al presidente Correa, sumisa, sometida, una alfombra del presidente Correa. Yo creo que el fallo no estaba mal, o sea, lo que al final terminaron diciendo no era incorrecto.
Entonces, si tú dices que estos casos de los cuales, por ejemplo, Noboa provino de una muerte cruzada, esta sería su primera elección, dice la Corte Constitucional, en un fallo hecho hace 15 años. Es decir, tampoco es que está hecho para la medida del señor Noboa, pues, por si acaso. Ni existía el señor Noboa. Debe haber tenido 20 años cuando pasó esto, o 21 años el señor Noboa, cuando la Corte emite ese dictamen. El que era candidato era el papá, pues no él. ¿Ya? Entonces, bien difícil decir que esto tiene algo que ver con el señor Noboa, aunque la gente en Ecuador se inventa cosas. Nos encanta inventarnos cosas. Creo yo entonces que al no ser un caso de reelección, uno podría interpretar de que no se requiere la licencia. Para mí hubiese sido más saludable demandar la inconstitucionalidad de la ley electoral. Me parece que este tema de reintroducir por vía reforma legal una prohibición que había sido eliminada en la Constitución, sin reformar la Constitución, a mi juicio es irregular. Pero la gente dice es que la Corte también Constitucional se demora mucho en las demandas de inconstitucionalidad. Estos no son los tiempos del Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional las demandas de constitucionalidad demoraban 3, 4, 5, 6 meses gritando. Yo recuerdo que cuando se demandó la inconstitucionalidad del Código de Procedimiento Penal del 2000, que era una demanda atrozmente larga, el tribunal se demoró 6 meses en despachar. Ahora la Corte se te demora 1, 2, 5, 10 años. Entonces, alguien dirá, no, pues ir a la Corte es ir a perder el tiempo. Pues la Corte me terminará resolviendo cuando el presidente del Ecuador sea, no sé, pues Danilo Parra, pues en una de esas, pues no, acordándome de los Trump y los Reagan estadounidenses, ¿no? Guardando las distancias, ciertamente. Bueno, entonces, pero uno dice, pero sí, la Corte también te puede dictar una suspensión cautelar de la norma mientras se tramita la demanda. Lo ha hecho en otros casos, claro, los casos en que el activismo les llama. Ojalá que este fuera uno de aquellos. Entonces creo que han preferido ir por el camino del dictamen del procurador, que sí puede emitir dictamen en este caso, porque yo le debo insistir, la licencia para la reelección no está prevista en la Constitución. Eso tiene que quedar claro. La licencia para la reelección se eliminó hace más de 15 años. 15. ¿Ya? Para la gente que anda diciendo que el procurador no puede emitir el dictamen. Si eso no está en la Constitución, está en la ley. Y el procurador sí puede dictaminar respecto de la inteligencia de disposiciones de carácter legal, cosa confirmada además por la Corte Constitucional reiteradamente. Entonces creo que el camino que se han buscado es ese. Alguien dirá dictamen a la carta. El que anda diciendo ese es el que buscaba los dictámenes de la carta, por si acaso. 7:57 minutos, doctor, pero ¿se puede o no dar el indulto al expresidente Rafael Correa? Que es la pregunta que muchos se hacen a raíz de lo que usted daba como antecedente en la entrevista. A ver, nosotros tenemos dos posibilidades de indulto. Aclaremos, el indulto es el perdón. Cuando usted perdona la comisión de una falta a alguien. No quiere decir que no cometió la falta. Cuando usted perdona, la falta ha sido cometida. Lo que usted disculpa, lo que usted remite, es el cumplimiento de la condena, de la pena. Por eso cuando usted comete un pecado, le pide perdón a Dios, ¿cierto? Entonces, pero entendemos que hemos pecado, es decir, no, el perdón de Dios no nos quita el pecado, lo que nos quita es la consecuencia de ese pecado. Hemos pecado igual, ¿ya? En la amnistía, en cambio, o cuando usted perdona porque le pisa en el pie está bien pisado, pero la persona que le ha pisado usted ha sido disculpado, ¿ya? En cambio, en la amnistía, que es una figura parlamentaria, existe una ficción jurídica que es el olvido de los hechos. Por eso es que amnistía, se suele recordar que amnistía viene de amnesia, olvido. Entonces, los hechos para efectos del derecho no han ocurrido. Ahora, ¿el Parlamento puede conceder indultos? Sí, con 2/3 y por motivos humanitarios. ¿Y puede amnistiar? Sí, pero solo por delitos políticos y con 2/3. El presidente, en cambio, con un plumazo, puede emitir un decreto de indulto, de conformidad con la ley de gracia y el Código Integral Penal. Pero la Asamblea tiene un impedimento. No puede conceder indultos por delitos contra la administración pública. Entonces, me diría, entonces la Asamblea no podría indultarle a Correa, pese a que haya los 2/3. ¿Por qué? Porque él fue condenado por cohecho y por lo tanto no estaría fuera de las posibilidades de la Asamblea de otorgarle tanto un indulto como una amnistía, primero.
Pero el presidente de la República, si bien no tiene esa restricción, y ojo, a los hinchas de la Constitución del año 98, hay que recordarles que eso también pasaba con la Constitución del 98. La Constitución del 98 no impedía el indulto presidencial por delitos contra la administración pública, solo impedía el indulto y la amnistía parlamentaria. Entonces, no es una novedad de la Constitución 2008 que el presidente puede indultar a delincuentes contra la administración. De hecho, los hubo aquí directamente, se han otorgado indultos a gente condenadas por delitos contra la administración pública. Los ha habido. No recuerdo los nombres y prefiero no acordarme, pero los ha habido. Pero hay una dificultad. Para que se otorgue la gracia presidencial, hay una condición prevista tanto en la ley de gracia como en el Código Integral Penal, que el reo esté cumpliendo la pena. Es decir, para que te perdonen el cumplimiento de la pena tiene que estar siendo ejecutada. Y eso es lo que no ocurre con el expresidente Correa. El presidente Correa está prófugo. Para la gente que me pregunta, me dice, ay, pero no está prófugo porque son... No, el carácter de prófugo no es un concepto subjetivo. ¿El prófugo quién es? El prófugo es una persona que ha sido condenada con justicia o injusticia. Ha sido condenada, pero que no está cumpliendo la pena. Ese es el prófugo. Y el caso de Rafael Correa, por más que me digan, es que tiene un refugio en Bélgica, podrá tener refugio en Bélgica y asilo en Siberia, pero en el Ecuador es prófugo, tiene ese carácter. Si es que el presidente Correa, por ejemplo, ingresa al Ecuador, tendría que ser detenido inmediatamente. Entonces, claro, cuando se hablaba de este tema con la señora Abad, llamaba la atención porque la señora Abad ni siquiera pudo contestar eso, porque se quería sacar la pregunta de encima y no decir, no, yo no le otorgaría el indulto al señor Correa. Uno decía, pero si tienes una buena respuesta de carácter político, más que suficiente. No es que no quiero, es que aunque quiera no puedo otorgarle el indulto, porque no se puede otorgar un indulto a alguien que no está cumpliendo la pena, condición prevista en la Ley de Gracia y el 74 del Código Integral Penal. Perfecto. 8 de la mañana, 1 minuto. Usted siempre claro, doctor Rafael Ollarte. Queremos agradecerle. Y todavía está vigente cuando venga a Guayaquil para ir a comernos ese encebollado. ¿O no come encebollado, doctor? No haga promesas que no va a cumplir. No, pero usted avísenos cuando llegue a Guayaquil. Yo estuve la semana anterior. Yo decía que raro, llego a Guayaquil, nadie me llama. Parece que saben y que como mucho. No, perfecto, pero ya vamos a estar acá. Entonces, doctor, cuando vamos a tener el contacto aquí con Lisset. Si es de mañana, recuerde que si es de mañana es café con bolón. No me esté cambiando la cosa. Ya, perfecto. Ya está. Es que el encebollado en medio es complicado porque estar ahí... No, acá el encebollado lo venden desde las 6 de la mañana, doctor, pero vamos, pero vamos con el bolón. En el set con el encebollado, no, pues, el bolón sí. Ya. Pero yo no le temo yo a los retos, hagámosle el encebollado en el set. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo? Sí, el encebollado sin canguil, por favor. No, acá se come... Por eso digo, no con chifle, pan. Con chifle, pan, arroz también se come acá. Sí, no, pero mejor con chiflecito. Lo del pan sí, no, ya, pero el chiflecito. Perfecto. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Para una próxima ocasión. 8 de la mañana, 2 minutos.